voy a dar en esta ocasión tiene que ver con las aves de la reserva de la Barranca de Mestitlán. Este es un trabajo ya publicado, lo publicamos en el 2010, sin embargo, la invitación del Leonardo, pues reconsideré la posibilidad de presentarlo. Este trabajo fue hecho por muchos de mis estudiantes que están aquí presentes. Varios de ellos iniciaron el trabajo cuando estaban en segundo o tercer semestre de licenciatura. Algunos de ellos ya son doctorados, son nuestra de doctorados, entonces ha habido los resultados, más que resultados académicos, resultados de formación profesional. Ok. Bien, ¿por qué es relevante trabajar esto de los listados de especies? Tiene diferentes causas, tiene diferentes consecuencias, pero me parece que algo en lo que quizá podamos concordar es que la conservación solamente se logra cuando tenemos conocimiento. Si no tenemos conocimiento, no podemos planear qué vamos a conservar. Entonces, de entrada es necesario visualizarlo así. Ahora, las ANPs en general, para poder funcionar bien, necesitan esta información. ¿Por qué? Porque de otra manera se puede caer en errores, se puede caer en consideraciones que no son adecuadas, como por ejemplo, ¿quién iba a creer en lo que está ahí? Se encontró muerto en la playa, estaba lleno de plásticos, todo el estómago, todo el sistema digestivo lleno de plásticos. ¿Qué está pasando ahí? Si nosotros no tenemos conocimiento sobre lo que tenemos en un sitio, pues mucho menos podemos planear cómo conservarlo. Entonces, aunque desde algún punto de vista el listado de especies son trabajos que voy a catalogar como sencillos, como que se pueden aproximar de manera normal, incluso hasta estandarizada, siempre es necesario contar con ellos. La siguiente. En la reserva, hasta el año 2010, no se contaba con un listado de aves. Se tenían diferentes aproximaciones. La primera aproximación que se tiene para la avifauna de lo que anteriormente se conocía como la Barranca Honda es un trabajo hecho en 1865 donde se reportan 31 especies de aves. Villada, quien fue quien lo publicó, fue conocido en muchos lugares por haber visitado diferentes sitios cercanos a la Ciudad de México para sacar este tipo de información. Pero a pesar de que habían pasado más de 150 años de esa publicación, no existía pues mucho avance. Había habido algunas tesis, por ejemplo de la UNAM, alguna aproximación de un botánico que curiosamente en una revista de botánica publica el listado más completo de aves para la reserva. Entonces todo eso, y debido a que estaba desarrollando trabajo con mis estudiantes, y esa es una siguiente parte de la plática, pues me llevó a reflexionar sobre lo conveniente que era publicar, compilar la información que teníamos, tanto histórica como la que habíamos obtenido en campo, para publicar este trabajo. Y entonces el objetivo de esta presentación, o de ese trabajo en aquel momento, es describir las especies de aves presentes en la reserva de la biosfera Barranca de Mestitlán, indicando para cada una su estacionalidad, su abundancia, los hábitats o tipos de vegetación en los que están presentes, su alimentación y el grado de conservación y endemismo que se tienen reportados para ellos. Así. En cuanto al método que seguimos, en realidad yo les digo a mis estudiantes, un listado de aves es consecuencia de hacer un buen trabajo de campo. Estaba trabajando en aquel momento, en realidad yo no me acuerdo, como 7, 9 estudiantes ahí, y estaban obteniendo mucha información que estaba enfocada hacia otras partes, a preguntas ecológicas muy puntuales, pero estaban registrando las especies. Entonces les dije, bueno, a ver, cáiganse con información, todas las especies que hayan visto, me dicen cuando la vieron, etcétera, y entonces ese trabajo fue, digamos, una compilación, por supuesto, de registros históricos, que es muy, muy importante,
pero también trabajo de campo que fue desarrollado entre el 2002 y el 2008 por 7 observadores distintos, que estuvimos visitando los 6 tipos de vegetación principales de la reserva, que son básicamente el matorral xerófilo con 4 subtipos, que ustedes seguramente ya escucharon aquí, el matorral submontano, el bosque tropical caducifolio, un sitio padrísimo, muy bonito, bosque de coníferas también con 4 subtipos, los pastizales y la vegetación ribereña. Esto lo combinamos con aproximadamente 500 horas de observación en transectos, 1100 horas red, porque de pronto cayó un estudiante más, Maru, que fue contratada por la reserva, y entonces ella se dedicó, como uno de sus objetivos de vida y personales, a hacer un monitoreo de las aves en la zona. Entonces ella tuvo todo el tiempo para estar poniendo redes. Entonces fueron combinando cosas, fueron momentos en el tiempo que permitieron llegar a eso, ¿no? Otro de mis estudiantes, estuvimos haciendo muestros nocturnos con búhos, también padrísimo. En aquel tiempo todavía no valoraban a la gente cuando hacía este tipo de cosas. Ahora sí, digamos, se me apuntaron, no en la zona, pero en otros lugares. Y después observaciones casuales de 4 años por 3 observadores. Algo que también fue muy padre es que Memo, que creo ser que tiene las cartas acá, en aquel tiempo fue contratado por la reserva para ser brigadista. Y entonces se enamoró de las aves, y después su hijo Max también se enamoró de las aves. Antes de que la dirección de la reserva se volviera una porquería, en aquel tiempo estaban trabajando muy bien, fantásticamente bien. Eso invitaba a hacer cosas. Entonces también contamos con gente de la misma reserva que estaba visitando y que estaba trabajando con las cosas, y por eso ellos estaban todo el tiempo en campo. Y bueno, para esto usamos guías de campo y binoculares. La siguiente, por favor. Los tipos de vegetación de la reserva que consideramos en aquel momento están presentes aquí, y después los sitios que visitamos con mayor constancia están marcados con los puntos en azul. Tratamos de que fuera representativo. Como ustedes saben, la reserva tiene sus áreas núcleo, entonces también estuvimos presentes ahí, pero también nos fuimos hacia la parte alta que comúnmente no se trabaja, hacia los bosques de pino y de encino, que están padrísimos, y que me parece que reservan varias sorpresas en muchos sentidos, ¿no? Biológicamente. Básicamente. Gracias. En los resultados, pues al final tuvimos una lista de especies pues más grande de las que habíamos. Fueron 271 especies en aquel momento. Actualmente Maru siguió trabajando ahí, ahora ya está en otra reserva, y ella me dice que ya tiene aproximadamente otras 30 especies, o sea, estamos cerca de 300 especies para la zona, pero pues tenemos que esperar que Maru tenga tiempo para publicar. Entonces lo que vamos avanzando es esto, ¿no? Las especies, las familias más representativas son Tiránide, Parulide, Emericide, Ictiriide y Trochilide. ¿Por qué los colibríes aquí? Porque mi trabajo está enfocado mucho en colibríes. Entonces, mis estudiantes iban a trabajar, o varios de ellos fueron a trabajar con colibríes. Comúnmente los colibríes no son importantes en cuanto a su contribución a la biodiversidad de aves. Aquí podrían ser relevantes porque hubo gente que estuvo trabajando directamente sobre ellos, ¿no? Y veían a las otras aves, mira, pasó algo, pero yo estaba en un colibrí, ¿no? Lo anoto. Y otras 49 familias agruparon a 179 especies. La siguiente. En cuanto al estatus de residencia para las aves, como pueden ustedes notar, la gran mayoría de ellas son residentes. Esto implica que son especies que se reproducen y permanecen todo el tiempo en la zona, pero también tenemos especies migratorias, una buena proporción, que está marcada aquí, especies ocasionales, es decir, que de vez en cuando pasan por ahí, que también podrá considerar las transitorias, y después tenemos otras especies
que curiosamente esto, cuando menos en aquel momento no se visualizaba bien, pero tenemos especies que son residentes y que son migratorias. No se entiende todavía qué está pasando ahí, no se sabe cuáles se quedan, cuáles se van, por qué lo hacen. Si son grupos distintos genéticamente, eso no lo sabemos totalmente, pero sí sabemos que tenemos la guía en la mano, decimos, bueno, esta no tiene que estar aquí y la estoy viendo. ¿Qué está haciendo? Debería estar en Canadá y está aquí. ¿Qué está haciendo? Pues es sencillo, faltan estudios para poder entender lo que está pasando en México. Y después otras que de plano no pudimos saber. No sabemos qué pasaba con la siguiente, por favor. Bien, en cuanto a abundancia relativa, se nos ocurrió inventar algo que llamé el muestreo estandarizado, que básicamente consideraba qué pasaba si tú extrapolabas tu muestreo a 100 horas de observación o a 400 hectáreas observadas. Y en función de eso, porque comúnmente cuando haces un muestreo, pues no llegas a las 100 exactamente, o a las 400 o lo que sea. Entonces, para poder estandarizarlo, pues digamos que registré 10 individuos en 50 hectáreas. Si lo llevara a 400, ¿cuántas registraría? O registré, no sé, 20 individuos en 200 horas de observación. ¿Qué pasa si lo llevo a 100 horas? Entonces era como un muestreo estandarizado. Y en función de eso encontramos lo que ya sabemos de las comunidades biológicas, que hay pocas especies abundantes, hay algunas más comunes, y después muchas son raras. Y después teníamos especies no determinadas, que eran básicamente las que nos reportaba la literatura histórica. No sabíamos y nosotros no las vimos, entonces no pudimos llegar más lejos. La siguiente. Después, en cuanto a riqueza, estos son los diferentes tipos de vegetación o hábitos. Con hábitos me refiero, por ejemplo, al hábito aéreo. El ave está volando y está volando todo el tiempo, nunca se posa. Entonces no lo puedes asignar a un tipo de vegetación. Entonces, un hábitat acuático. Y lo que tenemos aquí es que la mayoría de las especies las registramos en los pastizales, que no es raro. Sabemos que esos sitios que son perturbados pueden tener mayor riqueza, pero son especies comunes, que las encuentras en cualquier parte, incluso en todo el mundo. Las más relevantes son aquellas que ya están en los hábitats pristinos, ¿no? En este caso, matorral transitable, bosque tropical caducifolio, bosque de juníperos y los diferentes bosques, matorrales xerófilos. La siguiente, por favor. En cuanto a gremios de alimentación por número o riqueza, pues las más abundantes fueron las insectívoras, después las frugívoras, granívoras, las que consumen vertebrados, néctar, aquí otra vuelta, ya saben por qué, porque nos enfocábamos a colibríes, entonces por eso está. Como en esto me parece, ¿no? Es chiquitito. La imagen de búsqueda de colibríes es distinta que la imagen de búsqueda de una ave común que se queda parada ahí, no sé, 1 minuto, 2 minutos. El colibrí pasa menos de un segundo y tienes que saber qué es, ¿no? Entonces, los colibríes comúnmente se hacen a un lado en los listados. La siguiente, por favor. Y después tenemos que encontramos 12 especies en riesgo y 32 especies endémicas. En ornitología se manejan estos tipos de endemismo. El endemismo común que manejamos los biólogos, es decir, que solamente se encuentra en un sitio particular, pero también, como las aves están volando, pueden ser endémicas de 2 países. En invierno son endémicas de México, y no hay en ninguna otra parte, y en primavera son endémicas de Estados Unidos, y no hay en ninguna otra parte. Entonces, por eso se maneja un endemismo muy diferente. 5 amenazadas y 7 bajo protección especial. La siguiente. Y ya como manera de discusión, esto es como ha avanzado el conocimiento sobre las especies de aves en la barranca de Mestitlán. En Villar en 1865 reporta las 31 especies, Sánchez mejorada, aumenta el número de especies, etcétera, y yo creo que, no sé, en 2025, 2030 o nunca en el mundo, pues vamos a tener los otros datos de mar. La siguiente, por favor. Ahora, ya para concluir, en cuanto a aves, a mí me parece que es un sitio relevante porque
porque en esa zona está aproximadamente el 60% de la avifauna estatal. Es decir, si queremos conservar aves, es un buen sitio para trabajar. Y después, cerca del 27% de la avifauna nacional, un sitio pequeñitito en medio del estado de Hidalgo, más chiquito de México, hasta ¿por qué es tan rico? Pues ya lo han explicado aquí para varios grupos, ¿no? Confluencias climáticas y regiones. Falta de trabajo en zonas altas y, bueno, se siguen registrando otras especies. La siguiente, por favor. Pues, un agradecimiento a los que participaron aquí, principalmente al ingeniero Salvador Montes, Quintero, ya fallecido. Él fue un motor que echó a andar, que trabajó fuertemente en la reserva durante sus primeros años. Gracias a él se pudo hacer este trabajo. Una lástima que no contemos ya, porque después de eso se volvió pues casi una fábrica de votos, así es como logra la reserva actualmente. Una lástima, realmente una lástima. Con eso concluyo esta parte, les voy a dar un charla. Bueno, bueno, además una aclaración. La plática tuvo que haber empezado 10 minutos antes, pero me dijeron que me esperara, que me iban a dar el tiempo extra. Entonces me decía la señorita que viene alguien a las 3, pero quien venga, lo único que me dijeron que se iba a correr un poquito. Okay. Bueno, y ahora sí va uno de los trabajos que me interesa mucho más platicarles, y es la definición de los indicadores de perturbación en la reserva. El título es grande porque hay que hacer muchas aclaraciones. Cuando piensa en especies indicadoras, uno piensa en si tú ves una especie, eso quiere decir que el sitio está perturbado o está muy conservado. Comúnmente lo manejan así, pero la verdad es que es un proceso largo. Uno primero tiene que proponer las especies y tiene uno que ver qué es lo que está afectando o que está determinando que una especie esté en un sitio y no esté en otro. Y entonces esto es en principio una propuesta, no están probadas más que con nuestro trabajo de campo, se necesita más trabajo de campo, pero entonces son especies indicadoras de perturbación. La siguiente, por favor. Bueno, la perturbación muchas veces confundida con lo que es el cambio de uso del suelo, es uno de los factores que afectan más a las cuestiones de biodiversidad y conservación. ¿Por qué? Porque afecta a través de destrucción, fragmentación y disminución la fauna. Un ejemplo puntual es el cambio de uso del suelo. Cuando ocurre esto, cambia la estructura de la vegetación. Esto a su vez afecta el hábitat de las especies y, por lo tanto, la dinámica poblacional. Lo relevante en este caso es el cambio en la estructura de la vegetación. Para visualizar cómo la estructura de la vegetación afecta la presencia de las especies, pues hay que considerar que si una especie no está en su hábitat adecuado, cambian cuestiones como conductuales, dónde va a conseguir las parejas, dónde va a conseguir el alimento, por lo tanto afecta la distribución, y al final pues estamos viendo una selección de hábitat. Entonces la perturbación, una manera de verlo es a través de la estructura de la vegetación. En el caso de las aves, se ha visto que la estructura de la vegetación es un aspecto relevante en el sentido de cuándo ellas se están seleccionando qué tipo de hábitat. Un ejemplo de perturbación son los disturbios, que son eventos puntuales en el tiempo en el cual se cambia, se modifica la biomasa, ya sea animal o vegetal o de otros grupos. Y comúnmente
este disturbio puede ser ocasionado por un factor externo. El disturbio entonces ocasiona cambios en la estructura de la vegetación, en los recursos que existen dentro de estos sitios y también en los sustratos sobre los cuales las especies van a obtener sus recursos y condiciones. Idealmente, por lo que se ha dicho y se habla sobre especies indicadoras, una especie indicadora tiene requerimientos particulares, físicos o químicos o biológicos en el ambiente. Si no los encuentra, no está presente. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que una especie indicadora debería cubrir varios puntos. Está Memo, habla Memo, estaba tu nombre. ¿Viste? Una, que tenga una respuesta rápida, predecible y directa. Es decir, que el cambio, el disturbio, la perturbación afecte directamente a la especie. Primer punto. Otra es que la especie sea fácil de medir, identificar y muestrear. Es una especie muy bonita, muy padre, pero para saber cuál es, le tienes que contar la escama 23 de la fila 34, que no la puedes ver si no la tienes bajo un microscopio. Eso no funciona. Otra es que refleja el impacto de la perturbación en otras especies, porque es indicador. Nos sirve como una ayuda para saber qué está pasando. La ecología idealmente debe ser bien conocida, el estudio o medida debe ser económico. No importa que sea muy buena, pero si necesitamos llevar un aparato que mida la resonancia magnética nuclear, pues nunca vamos a poder usarla, ¿no? Es difícil hacerlo. Y después que tenga una distribución amplia en la zona de estudio. En este sentido, las aves cubren varios de estos requerimientos y han sido usadas como indicadoras desde hace mucho tiempo. En el centro de México, eso no se ha investigado. ¿Qué especies de aves pueden ser usadas como indicadoras? Las aves son visibles, y si no las ves, las escuchas y puedes determinarlas así. Son fáciles de determinar. Relativamente con cierto entrenamiento, en poco tiempo puedes saberlo, y los métodos para aproximarse a ellos son fáciles y económicos. Entonces, el objetivo de este trabajo fue ubicar especies de aves sensibles a las diferencias estructurales de la vegetación en 7 tipos de vegetación en el centro-oeste de México. Eso mismo es lo que andaban haciendo todos los chamacos, visitando todos los tipos de vegetación en nuestro clan. Estos y en el Parque Nacional de Chico. Consideramos 2 ANPs, que es la reserva de la biosfera barranqueña de Mestitlán, el Parque Nacional de Chico, con estos tipos de vegetación. Gracias. En cada tipo de vegetación seleccionamos 2 tratamientos contiguos. Uno con vegetación madura, esto es que no hubiera sido modificada en los últimos 30 años, que tuviera vegetación abundante y que no hubiera signos humanos como caminos, como pastoreo, tal, etc. Y otro sitio que fue vegetación proveniente de una perturbación, donde tenemos evidencia que esos sitios habían sido perturbados en los últimos 10 años, con estas características. En cada una de estas, apenas llevamos, son 7 tipos de vegetación, con 2 condiciones, con 2 tratamientos, 2 repeticiones por sitio y 10 puntos de conteo. Cada uno eran como 280 puntos de muestreo. Era un ejército de estudiantes que estaba trabajando. Ok. Y yo para registrar las aves eran puntos de conteo de 25 metros de diámetro. Este es un método estandarizado en ornitología. 10 minutos por punto, contabilizas todo lo que ves. Y registras especies, número de individuos, distancia al observador, y cada punto lo visitábamos cada vez. En la estructura de la vegetación, necesitábamos saber cómo estaba la vegetación. En cada punto de conteo ubicamos un círculo de 12 metros de diámetro, dividido en cuadrantes, donde evaluamos diferentes cosas, como por ejemplo, cobertura por herbáceas, por arbustos, por hojarasca, por musgo, cobertura del dosel,
número de sitios de perchas, lugar donde se pueden parar las aves, DAP de los árboles, número de árboles, riqueza. ¿Sí? Y en el análisis, pues ya vimos cuáles eran las condiciones o las características que deberían de tener las especies indicadoras. Entonces, definimos que estas deberían encontrarse exclusivamente en sitios perturbados o conservados para que fueran indicadores después, que tuvieran un valor alto de densidad. Lo usamos con unos programas para buscar el número de individuos por hectárea, que fueran fáciles de registrar o detectar. Usamos un índice de probabilidad, el programa Distance, que presentaran respuesta a la estructura. Usamos un análisis de componentes principales y después que tuvieran un valor de indicador alto mayor a 60, utilizando este programa. Esto es el resultado general. Aquí están cada uno de los tipos de vegetación. En amarillo, por ejemplo, vamos a ubicar el bosque de Quercus, y después tenemos las especies que serían indicadoras de que el sitio está bien, como por ejemplo los trogos, las coas, los conocen como los parientes de los quetzales, un colibrí y un pavito. Estas fueron las que nos indicaban que el sitio estaba bien según nuestros resultados, pero también teníamos otras que nos indicaban, si las encontrábamos ahí, que el sitio estaba mal, y en este caso encontramos que es una urraca, la urraca azul, Afelocom ultramarin. La siguiente, por favor. No me voy a detener aquí, pero hicimos ordenación de componentes principales, y lo que definimos es que era, si metíamos todos los datos al sistema, que era lo que nos combinaba, o lo que nos definía cómo se organizaban las especies. Y entonces encontramos que la hojarasca, el dosel, el DAP y los puntos en los que se podían echar las aves eran relevantes para las especies. Y después, la siguiente, definimos la abundancia de las especies, cuántos individuos había por hectárea para diferentes lugares. Entonces aquí, por ejemplo, Trogon mexicanos estaba presente en los bosques maduros, pero no estaba presente en los bosques perturbados. Entonces esta especie parecía que era buena. Hicimos una ordenación de cada especie, considerando la ordenación de las características de la vegetación, para ver qué era lo que aparentemente influía que la especie estuviera ahí. La siguiente. Y finalmente obtuvimos un valor de indicador para cada una de las especies, para sitios exclusivos con bosque de Quercus conservado, para sitios con bosque de Quercus perturbado y otras que se compartían. Estos dos grupos consideramos que eran relevantes. Todos los mexicanos, la COA, fue una relevante. La siguiente, por favor. Y básicamente entonces encontramos que los bosques maduros se caracterizaban por tener una cobertura de dosel alta, mayor cantidad de sitios de percha, mayor cobertura y un DAP más alto, mientras que los que estaban perturbados tenían estas características, pero disminuidas. ¿Sí? Bueno, y de ahí ya vienen detallitos. La siguiente, por favor. La siguiente. Es Trogon mexicanos. Es muy bonito, padrísimo. Lo escucho a uno más que verla, es difícil verla. Uno de mis estudiantes dice que la ve cada vez que sale a campo. Ya no, la verdad. Parece que es una especie indicadora de que un sitio está bien conservado. Mientras que las otras dos, un junco, Phanaotes y Cabeles, Satria, aunque salieron con valores altos, resulta que los valores de indicadores son bajos, por lo que ese resultado inicial que les puse tiene que ser reponderado. El resultado que tenemos es que para todos los mexicanos esa parece ser la buena, pero es un solo tipo de vegetación. Ese mismo información lo tenemos para los otros tipos de vegetación. Así. Y bueno, aquí está, por ejemplo, el local Leucotis, Neurus pictus, pavito, nave padrísima, también, que nos pueden indicar de alguna manera cómo está el sitio.
Al final, lo que a mí se me ocurre, no ha salido publicado, quién sabe si se ha publicado en algún momento, es casi darle a los brigadistas, mira, apréndetelas a esto. Si tú ves esta, es que al bosque le está pasando algo. Antes de que veas árboles muertos, antes de que veas la contaminación por la industria, si tú ves a esta, ponle atención, porque le está pasando algo al bosque. Si por el contrario ves a esta otra, está bien, está perfecto, no te preocupes, márcalo como un sitio que hay que conservar. Esa es la idea al final del cuento. Y dentro de las locuras se me ocurre que este método puede ser aplicado para todos los grupos. Es decir, no nada más para Aves, sino para todos los grupos, por lo cual nos veremos beneficiados todos. Y pues todo, se me acabó el tiempo. Gracias.